¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en La Carta Robada. Vamos a hablar, en esta ocasión le vamos a dar a usted el cuadro de lo que se está desarrollando en el Medio Oriente, en la parte, pues así se llama el Medio Oriente, Levante, como usted quiera, donde se están configurando varios conflictos al mismo tiempo y toda la posibilidad de que se generen otros, aparte de los que ya estamos viendo en este momento en Gaza, lo que hay en Irak, ¿verdad? Toda esta región se puede incendiar completamente en conflictos étnicos, guerras entre sunitas contra chiitas, que es el escenario que se está configurando y el que está alimentando el propio gobierno de Barack Obama o que están alimentando los británicos, y no se diga Arabia Saudita y Qatar, que son los que le meten más lana a todos los grupos terroristas. Este califato islam, así se llama, fíjese usted, primero era pues el ejército, ¿verdad?, de Siria, Irak o Irak y Siria, que ahora ya se autodenomina califato, es decir, una forma de organización más primitiva que los estados nacionales. Eso es lo que ellos quieren implementar, el EIIS, ¿verdad?, que le han dado muchos nombres, pero que pues ahora quedó en Califato Islámico de Irak y Siria, así es como está llamándose. Y bueno, pues junto con las atrocidades de Israel en Gaza y otros conflictos que usted ya conoce, como el de Afganistán, digamos que ya son más viejos, pero bueno, pues es un paquete de conflictos alrededor de Rusia, pero también un paquete de conflictos que va a servir para reducir población. Pues qué más, ¿verdad?, con estas guerras prolongadas, conflictos como los que vivió Europa, que duraban 100 años, 110 años, eso es lo que tenemos en este momento configurándose allá en el Medio Oriente. Así que le vamos a platicar de eso, quiénes son los que lo están montando, para qué, ¿verdad?, y cuáles serían las posibles salidas, que ya en este momento, pues apenas la destitución de Barack Obama, ¿verdad?, porque pues él es el que manda, a los demás y es el que está impulsando toda esta situación. Así que vamos a regresar con eso después de este corte. Liviano nell'eticanici che la bellezza infiora e la fuggevole s'inebria voluta liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che ha il cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Trovoli, saproli,
Y bueno, pues le decíamos que esto que estamos presenciando allá en Gaza, estas atrocidades que está cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, que ya fue calificado como algo peor, ¿verdad?, que superó a lo que Hitler hacía, que hacía contra los judíos y contra todo el mundo, no nada más contra los judíos, pero ya fue superado como crimen de guerra. Y bueno, las Naciones Unidas, tenemos aquí en nuestra primera imagen, como un todo, pues no está como titubeando en cuanto a qué decir sobre Israel, ¿verdad? O sea, la Organización de las Naciones Unidas, digamos, la Asamblea General de las Naciones Unidas que tenemos aquí en la primera imagen, pues ese cuerpo no está juzgando o no está sancionando o no está criticando a Israel, pero dentro de ellos hay un consejo que se llama Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde hay 47 de las naciones, participan muchas de ellas de acá, de América Latina, y bueno, pues esos sí condenaron, esos dijeron que eran crímenes y que tenían que ser juzgados y que los culpables tenían que ser llamados a comparecer. Esto es lo que dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tenemos aquí en la siguiente imagen, que es, como le digo, una partecita de la ONU, que lo tenemos aquí. Ahí creo que está incluido representación de México y algunos otros países del continente, y votaron unánimemente contra esto, que puede ser una investigación y para llevar a un juicio, fíjese usted, por crímenes de guerra al gobierno de Benjamín Netanyahu, que tenemos aquí en la imagen 3. Usted sabe que en Israel pues siempre hay este tipo de gente belicosa. Antes hubo otros, Ariel Sharon, por ejemplo, que finalmente quedó en estado de coma por muchos años. Bueno, pero así son como muy desalmados, muy, ¿cómo le diré?, muy picudos, muy agresivos. Es una mentalidad del sionismo, ¿verdad?, que empiezan a concebirse como un pueblo perseguido y todo eso, y entonces en realidad pues salen a hacer negocios, ¿verdad? Dicen que es porque los persiguen, pero en realidad pues están haciendo, por ejemplo, Ariel Sharon pues hacía mucha lana con el asunto de los nuevos fraccionamientos judíos. Ahí le quitaban tierra a los palestinos y luego empezaban a construir. Todavía lo hacen, lo está haciendo este hombre también. Son grandes negocios de bienes raíces, pelean, y dicen ellos, por el espacio vital, ¿verdad? Entonces, con eso pues hacen la guerra, ese es su pretexto, ese es el paro, como dicen por acá, ¿verdad? Y mire, tenemos al ministro de la Defensa, miren nada más qué aspecto, usted lo tiene aquí en la siguiente imagen, ministro de la Defensa con su boina, ¿verdad? En este caso, boina roja, agresivísimo. Este hombre es el que está dirigiendo los ataques, los bombardeos contra Gaza, y no son uno, fíjese usted, aquí tenemos la típica bomba que lanza, pero son varias, no es nada más un ataque, quiere decir que simultáneamente arrojan estas bombas. Aquí en la siguiente imagen usted puede apreciar, son varios, bueno, este es un estallido, perdón, este es uno de los, cuando es solamente un impacto, pero puede usted también ver que son varias bombas al mismo tiempo, como la siguiente imagen que le vamos a presentar aquí. Entonces, quiere decir que en realidad pues están exterminando a la gente. Mira, aquí ve 4 columnas de humo, 4 columnas de humo, quiere decir 4 bombas lanzadas por separado por la aviación de Israel o por algún sistema de misiles que tienen ellos. Pues así, ¿cómo va a sobrevivir la gente? Ni modo que digan que esa es una operación quirúrgica, porque Obama fue lo que les dijo, oiga, sean más precisos, maten nada más a los que hay que matar, así les dijo Obama, en vez de detenerlos, ¿verdad?, y apelar a los principios que hicieron grande a los Estados Unidos en algún momento. Aquí no, aquí les dice, pues maten, pero no a tanta gente, maten nomás a los que son necesarios. Y bueno, pues este es lo que realmente está haciendo Israel. Y usted dígame, ¿no es eso para exterminar población? Ni modo que sea, digamos, 4 bombas así, ¿verdad?, destinados a solamente eliminar a uno de los dirigentes de Hamás. Se trata pues de una guerra prolongada, de una guerra poblacional, como la que estamos viendo también en Siria, o la de Irak, o la de Afganistán, o la de Pakistán. En todas partes está habiendo este tipo de conflictos generalizados. Así que de eso es de lo que se trata, así es como es el cuadro general. Exterminio, básicamente, guerras poblacionales. Le vamos a hablar de eso
después de este corte. Liviano negli calici che la bellezza infiora e la fuggevole ora s'inebria voluta liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Amore, amore fra i calici più caldi baci avrà. Y bueno, pues le decía que lo interesante, además de todas estas las atrocidades que está haciendo Israel ahí en Gaza, que ya usted puede ver todos los días en los periódicos, en las redes sociales se habla mucho del asunto, los que protestan y critican y todo, pues ya sabemos quiénes son los que tienen el control en Israel. Hay otra corriente, pero está sometida, no ha podido gobernar en los últimos casi 40 años, ¿verdad? Los que pensaban de otro modo en Israel. Ya han muerto incluso la mayoría de esos dirigentes que proponían un acuerdo con los hermanos árabes, ¿verdad? Que los consideraban una misma raza, dos naciones con una sola nación o dos pueblos en una misma nación, ese tipo de concepto. Bueno, pues ya no existe en Israel, ahorita puro tipo malandro, así como Benjamín Netanyahu, que están vinculados a multitud de operaciones financieras, diamantes. Ariel Sharon, por ejemplo, pues era el de los diamantes, ¿verdad? Ese tipo de negocio siniestros, ¿verdad? Que es el mundo de ellos, los hoteles, los casinos. Esa es la naturaleza del régimen de Netanyahu. Así que, mire, ellos decidieron lanzar este ataque precisamente porque se había logrado un acuerdo entre las dos facciones rivales
de grupos islámicos dentro de Gaza, Al-Fatah y Hamas, y se pusieron de acuerdo además con la autoridad palestina, con el actual presidente Abbas, para formar un gobierno de unidad y luego hacerlo en Gaza y luego trasladarlo también como gobierno de unidad a la ribera occidental, que son las dos áreas que se le permite a los palestinos, ¿verdad? Iba a haber un gobierno de unidad, los grupos que antes se confrontaban se iban a unificar, iban a trabajar juntos, y eso fue lo que no le gustó a Netanyahu, y les dijo, si ustedes hacen eso, nosotros vamos a atacar, y lo cumplió, porque el gobierno de unidad iba a empezar a jalar en este último día de julio, ¿verdad? Entonces empezaron a atacar desde el 13 de julio fuertemente con el pretexto de que unos niños israelitas habían sido asesinados y responsabilizando de eso a Hamas, ¿verdad? Pero miren, no es así la situación. El caso es que además Netanyahu pues está apoyado por Obama. Aquí los tenemos a los dos, ¿verdad? En esta imagen, y Obama tampoco apoya al gobierno de unidad, porque Obama no reconoce al gobierno de la autoridad palestina, no lo reconoce. Fíjese usted, entonces son los dos, Obama y Netanyahu, queriendo aplastar al gobierno de la autoridad palestina y sus intentos de fortalecerse, aliándose a los grupos que antes eran rivales dentro de Gaza y también de la ribera occidental. Ahora, que haya habido estos ataques, estos misiles que también lanza Hamas, pues tiene que ver con una facción. Eso es lo que ahí donde ya entra todo el conflicto de la región, una facción que encabeza este señor que tenemos aquí, que dentro de Hamas, y que le vamos a llamar nada más Ismael, porque los nombres, el apellido es muy complicado. Aquí lo tenemos en la siguiente imagen, el señor aquí de barba que usted ve. Bueno, pues este es el del grupo sunita dentro de Hamas, y esos son los que se pelearon con Siria, ya están en contra de Siria y no quieren la paz y quieren bronca, ¿verdad? Y entonces son los que están probablemente atacando a Israel. Ya ve, avientan uno, ¿verdad? Y Israel les avienta 50, ya sabe cómo es la proporción ahí. Ellos lanzan un misil que pues no llega muy lejos, no mata a nadie, no resuelve nada, y le responden con un ataque aéreo violento, y así es como está el juego. Así que más bien es como una especie de provocación constante, ¿verdad?, para mantener avivado el conflicto militar. Así que estos son los muertos, mire, que van ocurriendo en Gaza. Por eso yo le digo que aquí el asunto también es poblacional. Tenemos en la siguiente imagen los muertos, mire, ahí ve usted un montón de cadáveres haciendo la ceremonia pues religiosa, tanta gente que está muriendo, y buena parte de ellos además son niños. Eso es lo más, ¿cómo le diré?, desgarrador, ¿verdad? Que como dicen, la muerte de un adulto pues está bien, ¿verdad? Ya viviste, ya algo hiciste por los demás, pero un niño, pues la muerte de un niño no tiene ninguna justificación, nadie puede justificarla. Pero ese tipo de muerte que ahorita estamos viendo en Gaza, que tanto se reporta, que todo el mundo conoce, bueno, pues también está ocurriendo en Siria. Aquí está también, mire usted, la guerra en Siria, el conflicto de Siria, que pues también está dejando muertes así al por mayor, ¿verdad? Y no se resuelve, y no se resuelve. Esta es una escena típica del conflicto dentro de Siria. Así que ese cuadro general de bombardeo, muertes generalizada, conflicto y divisiones étnicas, es ahorita muy marcadamente sunitas, chiitas. Hay gobiernos chiitas, Irán, ¿verdad? Hay gobiernos sunitas. Bueno, pues los gobiernos sunitas enfrentados a los chiitas es un broncón. Vamos a regresar con eso después de este corte. Ahí. Liviano negli calici che la bellezza infiora, e là fuggeva l'ora s'inebria voluta, liviane i dolci fremiti
vita d'amore, poiché quello che ha il cuore onnipotente va. Viviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà. Y bueno, pues le decía, la guerra en Siria, que es también un panorama similar a lo que estamos viendo en Gaza, pero ahí se da la extraña situación. En el caso de lo que es Gaza, pues es muy clarito, ¿verdad? Es la alianza del gobierno de Washington, obviamente también el gobierno de Londres, con el régimen de Benjamín Netanyahu, este hombre que pues es un carnicero al estilo de lo que era Ariel Sharon y al estilo de lo que han sido la mayor parte de los dirigentes. Simón Peres era un moderado, ¿verdad? Pero pues finalmente por la permanencia en el poder, pues fue también parte del gobierno de Ariel Sharon, así que ya no existe dentro de Israel ninguna corriente, ¿verdad?, de judaísmo que considere la paz o la alianza con los pueblos árabes, el desarrollo económico, etcétera, sino que son puro malandro, ¿verdad?, de libre empresa, usted sabe, de casinos, diamantes, ese tipo de mundo que es en el que los bienes raíces, la invasión de terrenos para hacer vivienda, ¿verdad?, y meterse varios millones de dólares, en fin, ese es el mundo de esta élite. Pero ahí es muy claro, en Siria, lo paradójico es que en la guerra de Siria los Estados Unidos está del lado de los terroristas islámicos, del lado de Al Qaeda, de las agrupaciones que supuestamente son enemigas de los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí está el caso de pues los rebeldes sirios, usted los puede ver, la mayor parte de ellos, aquí en la imagen siguiente, la imagen 14, pues son apertrechados, bien armados por Al Qaeda, ¿verdad? Y ahora algunos de ellos forman parte también de este Estado Islámico de Irak y Siria, este grupo terrorista medievalista, ¿verdad?, que quiere regresar la historia para atrás, ¿verdad?, hacia los califatos, estas formas de pues caciquismo, ¿verdad?, porque un califa, pues eso es una especie de cacique regional. Quieren volver a eso, estos ejércitos, y están en Siria, y los Estados Unidos les está dando pertrechos,
les ayuda, les da lana. Arabia Saudita también, aliado de los Estados Unidos, los ingleses, todo el mundo le está metiendo a esta rebelión obscurantista que estamos viendo en el caso de Siria. Mire, y no lo decimos nosotros, aquí está el general Dempsey, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y Dempsey dice que no se puede o no se debe invadir Siria porque en realidad los grupos rebeldes, los que mantienen la insurrección, son enemigos de los Estados Unidos, que es la razón por la cual es posible un impeachment político contra Obama, es decir, un juicio político, porque él se alió en el caso de Libia, cuando se derrocó a Gaddafi, se alió a los que fueron sus enemigos, y luego esos enemigos atacaron la embajada norteamericana y mataron al embajador norteamericano, los aliados de Obama. Pues ese es el conflicto en que está Obama ahorita y por el cual puede ser destituido en un momento dado, pero en Siria se está repitiendo, está aliado, ¿verdad?, con Al-Qaeda y los grupos estos del llamado Estado Islámico, ahora Califato Islámico de Irak y Siria. Ese es el cuadro, por eso la situación en Siria es tan complicada, ¿verdad?, porque pues no tiene sentido que Obama apoye al terrorismo. A menos que Obama desaparezca de la escena política, se puede intentar un arreglo, porque esos grupos, al no tener el apoyo de los Estados Unidos, pues se tranquilizan, ¿verdad? Pues saben que no pueden vencer al gobierno sirio, que tiene el apoyo de Rusia, como todos sabemos. Así que así es como está la cosa, pero el conflicto avanza y avanza. Le vamos a platicar más de esto después de este corte. Liviano delle carici che la bellezza infiora e la fuggevole ora s'inebria voluta liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Liviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà. Che non è piacer, godiamo,
Y bueno, pues le decía que es el propio gobierno el ejército de los Estados Unidos, el general Dempsey. Este hombre ahí donde lo ve usted, pues es el que ha parado varios de los conflictos que ha querido incendiar Obama. Es el jefe del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado Mayor donde se juntan los jefes del Ejército, los jefes de la Marina, los jefes de la Fuerza Aérea, y han podido detener, tiene diferencias abiertas con Obama, sobre todo en la cuestión de Siria o Libia, donde él pues sostiene que se ha hecho una alianza con los grupos que son adversarios de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en el caso de Siria, pues es abundantemente claro, ¿verdad?, la alianza esa. Pero déjeme decirle, está también lo que está pasando en Irak, ¿verdad?, porque ahí pues hay un grupo, este grupo que se ha hecho famoso ahora, ya es como una nueva banda de rock, ¿verdad?, que se llama el Estado Islámico de Irak y Siria, que ahora se llama Califato de Irak y Siria. Este grupo que tenemos aquí en la siguiente imagen, haciendo una masacre, mire usted, o sea que estos van avanzando, ¿verdad?, y a sus rivales se los truenan a todos, y a la población aliada o la base social, digamos, de sus enemigos también se los echan, y ya han hecho una masacre increíble, medieval, así como en los tiempos, por allá en los 1100, cuando Europa se incendió en puras guerras, o en los el periodo de la guerra de los 30 años en Europa, ¿verdad?, que en realidad fue una guerra de 110 años, todo para destruir lo que había logrado el Renacimiento, y desde 1510 hasta 1634, 34 se detuvo con la paz de Westfalia, pero Europa se mantuvo pues enfrentándose, así que estamos entrando en eso. Ya vea usted, véalo más ampliamente, y si toma en cuenta de que apenas se acabó Vietnam, se iniciaron las guerras acá en el Oriente Medio, bueno, pues se va a dar cuenta de que en realidad es un periodo prolongado de guerras, de despoblación. Tuvimos en Centroamérica, cualquier chico rato empieza aquí, ¿verdad? Pues ya ve lo que hizo Calderón con el terror en el gobierno anterior. Así que este grupo, fíjese usted, lo curioso es que tiene el apoyo abierto, y lo dicen ellos, de Arabia Saudita, de Qatar, que son los principales aliados de los Estados Unidos en esa región. Aquí tenemos en la siguiente imagen, agradeciendo, estas son imágenes que se consiguen en el internet en Europa, ¿verdad?, agradeciéndole pues a Arabia Saudita y a Qatar por la lana que les dan, ¿verdad? Así es como es este asunto, muy simple, y es mucha la lana. Pues Arabia Saudita, imagínese usted, esas gentes orinan dinero, tienen tanta lana, pues son los que manejan el petróleo del mundo, el mundo entero depende de ellos, así que es un dineral inimaginable y conmensurable lo que pueden dar. Entonces, financiar con 100, 200 millones de dólares a un grupo terrorista, pues no les cuesta. Por eso andan también apertrechados, también logísticamente hablando, pues traen ellos bastante equipo. Los del califato de Irak y Siria tienen condiciones para enfrentarse al ejército regular, incluso hacerlo recular, ¿verdad?, hacerlo que se retire. Aquí está la región que ellos quieren tomar como su nación, ¿verdad?, que es un pedazo, como puede usted ver ahí, un pedazo de Siria y un pedazo de Irak. Dicen que ese califato que existió hace 1000 años tiene que volver y se tiene que restablecer, y esa es la lucha de ellos. Fíjese usted, pues un movimiento obviamente también separatista, que lo que haría es disgregar, desintegrar a Irak y desintegrar a Siria, y luego lanzar la moda, digamos, ¿verdad?, porque se contagia esto de otros grupos, los kurdos que van a pedir su estado kurdo, ¿verdad?, dentro de Irak, por ejemplo, los que son sunitas contra los que son chiitas, igual dentro de Irán, porque en todo el Medio Oriente existen estas dos corrientes del Islam, ¿verdad?, chiitas y sunitas. Antes los sunitas se identificaban como los prooccidentales, los progresistas. Saddam Hussein era de esos, pero ahora ya no son los progresistas, no son los prooccidentales, sino son los regresivos que quieren que se regrese al pasado, ¿verdad? Aquí está la toma de Mosul, que fue ahí donde se amosizó este ejército, este califato de Irak y Siria. A partir de la toma de Mosul y de lo que había ahí, en términos incluso militares, porque se jalaron a muchos militares que habían sido del régimen de Hussein y que eran
pues habían sido, ¿cómo le diré?, aislados, ¿verdad? O simplemente degradados en puesto, o humillados, bueno, pues ahí se hicieron de migas, ¿verdad? Pero el caso es que ya como resultado de esto, en tanto que el califato de Irak y Siria es aliado de Al Qaeda, bueno, pues ahora tenemos ya que Irak está tomado, ¿verdad? Está tomado literalmente por Al Qaeda, y este es lo inaudito, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la última imagen que le vamos a presentar. Usted puede ver ahí ya lo que se dice, y esta es, ¿cómo le diré?, información de Europa. Así que ahí pues lo curioso es eso, ¿verdad?, que Obama es el que ha alimentado la insurrección de estos grupos de extremo islamismo, digamos así, medievalistas, antiprogreso, antioccidentales, y que les ha dado recursos, y esa es una razón suficiente para que Obama pudiera ser llevado al juicio político por su alianza con los que históricamente han sido, ¿verdad?, los adversarios o incluso enemigos de los Estados Unidos en la región. O sea que Obama está, como quien dice, operando al revés de lo que se debe de hacer, y eso es lo que pues podría llevarlo a un juicio político, porque además pues el juicio político de Obama sería la única manera de parar en seco todo esto. Al mismo tiempo se podría desarticular lo de Siria, hacer un proceso de negociaciones y de paz, al mismo tiempo se podría tranquilizar a Israel, al mismo tiempo se podría detener a este califato de Irak y Siria, al mismo tiempo Al Qaeda bajaría un poco la guardia, porque ahorita pues les entregó el gobierno de Libia, o sea, Al Qaeda gobierna Libia en este momento, así que todo esto se pudiera lograr con una sola, pues no maniobra, sino con un solo elemento, que es que Obama no esté en la presidencia de los Estados Unidos, porque de ahí viene la mayor parte del apoyo de estos grupos. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, lo invitamos para que nos sintonice mañana, que es viernes y es día de los llamados temas de fondo, donde no le vamos a dar mera información, sino que vamos a tratar de ir un poquito más abajo, con un poquito más de profundidad. Así que lo esperamos mañana, ya sabe, aquí a las 12 de mediodía en elregio.com. Hasta mañana.